Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarme hoy. Hoy vamos a hablar acerca de uno de los temas que más me gustan en la literatura, el romanticismo. Sí, porque soy un romántico. Me encanta el romanticismo. Yo creo que soy un alma romántica. Me apasiona, me identifico mucho con el romanticismo. Y ya que lo veamos, van a ver que no necesariamente significa escribir poemas de amor y regalar chocolates y regalar flores y escribir poemas a la persona que amas. Puede ser, sí, pero no necesariamente eso es el romanticismo. De eso vamos a estar hablando ahorita. Entonces, para empezar, bueno, mi nombre es Arturo. Vamos a hablar una vez más sobre el romanticismo. Este es el podcast Spanish Literature. ¿Y qué les parece si comenzamos? Bueno, pues vamos con la introducción del romanticismo. El romanticismo surgió en la primera mitad del siglo XIX y se producen las revoluciones contra el antiguo régimen que conlleva la creación de regímenes liberales. En la segunda mitad, estas revoluciones ya han cumplido su función y la burguesía se afianza como clase dominante. El romanticismo, con la mentalidad exaltada, corresponde al periodo en que la sociedad europea está inmersa en un proceso revolucionario liberal y la sociedad americana en el proceso de independencia, ¿no? Es el tiempo en que ya empiezan las independencias en varios países en América y también ya hay como revoluciones. Ya la gente empieza a darse cuenta que se necesita algo distinto y políticamente hablando en cuanto a Europa. El realismo coincide con la etapa en que las revoluciones ya han triunfado. El realismo lo vamos a ver después del romanticismo. Este es otro movimiento que lo vamos a ver más adelante. Mientras que el romanticismo contrapone lo ideal y lo real, es decir, quiere transformar la realidad con la que no está conforme, el realismo trata de describir a la sociedad tal como es, sin idealizar. Estas son las dos diferencias. Entonces el romanticismo trata de ser muy, válgame la redundancia, muy romántico, idealizar y ver las cosas de una manera muy bonita, mientras que el realismo es totalmente lo opuesto, que es el que sigue al romanticismo, que les digo, vamos a hablarlo después. El realismo es no, para nada. Ellos dicen, no, vamos a hablar de la realidad tal y como es, aunque no le guste a la gente, aunque no nos guste a nosotros. Esta es nuestra sociedad y así es como estamos viviendo todos. No vamos a idealizar las cosas. Y lo anterior da lugar a dos tipos de escritor muy distintos. El romántico utiliza la literatura para expresar su agitado mundo interior, su subjetividad, mientras que, por otro lado, el escritor realista describe con exactitud y objetividad el mundo exterior, la sociedad que lo rodea, ¿no? Que es lo que decíamos ahorita. ¿Qué está pasando con la sociedad del periodo romántico? Bueno, la época romántica comienza con la derrota de Napoleón en 1815 y la restauración de las monarquías absolutistas. En Austria, Rusia y Francia establecen la llamada Santa Alianza, por medio de la cual los reyes europeos se comprometen a prestarse mutuo auxilio frente a posibles revoluciones. Así ocurrió en 1823, cuando un ejército de la Santa Alianza invadió a España para derrocar el régimen liberal que había triunfado en 1820. El sistema político se mantuvo hasta 1830, cuando en Francia se produjo la revolución que derroca al rey Carlos X e instaura la monarquía liberal y burguesa de Luis Felipe. La revolución de 1830 dio nuevo impulso a las corrientes liberales que se fueron implantando paulatinamente en toda Europa. Perdón, si están viendo ustedes la diapositiva, Europa debe ir con mayúscula, ¿verdad? Me equivoqué, lo siento. Ustedes no deben equivocarse. Cuando hagan tareas, no lo deben. Es decir, la independencia de Bélgica, regímenes constitucionales en numerosos estados en España y Portugal.
En Inglaterra, el proceso se realizó en forma autónoma y paulatina por medio de sucesivas reformas. Vinculación con el liberalismo. La cultura romántica está vinculada con el liberalismo y esta con movimientos políticos de su tiempo. Sin embargo, la exaltación del idealismo y su rechazo a la mentalidad capitalista, la distancia de las grandes transformaciones sociales y económicas de la época. El romanticismo es un movimiento cultural complejo y amplio que tuvo repercusión en todos los aspectos de la vida y como expresión de una intensa crisis social. Por lo tanto, presenta actitudes contradictorias, que las vamos a ver al rato. Frente a una sociedad tecnificada y materialista, en este momento está pasando, es decir, hay tecnologías, hay materialismo, algunos románticos añoran la sociedad medieval, es decir, regresar a los tiempos medievales y al antiguo régimen, mientras que otros optan por el progreso. Entonces hay dos tipos de romanticistas, ¿no? Está el romanticista que dice, vámonos mejor, estábamos mejor cuando estábamos con los reyes, en la época medieval, cuando en el medioevo estábamos en distintas estructuras sociales, deberíamos regresar a esa estructura social. Mientras que están otros escritores románticos que optan por el progreso y el liberalismo radical. Es decir, ellos están totalmente al opuesto y dicen, no, los reyes ya son cosas del pasado, necesitamos avanzar, necesitamos tener una sociedad que sea liberal, una sociedad que ya no vea en el pasado, sino que más bien vea en el futuro, que avance. Son pensamientos más progresistas. En este caso podemos ver, por ejemplo, a Victor Hugo en Francia, a Lord Byron en Inglaterra o a Espronceda en España, ¿no? Que tienen estos pensamientos más liberales. Bueno, pues la mentalidad romanticista se caracteriza por los siguientes rasgos. Estos son los rasgos que más resaltan en el romanticismo, que si tú los estás estudiando para un examen, sería importante que trates de memorizarlos o trates de recordarlos, porque es lo que más caracteriza a este movimiento. Bueno, pues en primera está el individualismo, ¿no? El arte y la literatura se convierten en la manifestación del yo, fíjense allí, yo con mayúsculas, además de los sentimientos personales. Como consecuencia se da un crecimiento de la poesía lírica y de la música, como por ejemplo algunos de los exponentes importantes del romanticismo en el mundo, pues Beethoven, Chopin, y de las modalidades artísticas aptas para la expresión de la subjetividad, ¿no? El individualismo. El irracionalismo. Frente al racionalismo ilustrado, el romanticismo valora lo irracional. Aquí puse racional, perdón, en la diapositiva, debe ser irracional. Lo irracional, los sueños, la fantasía, y de allí surge la literatura fantástica y de terror. ¿Dónde podemos ver esto? Por ejemplo, lo podemos ver con Frankenstein, de Mary Shelley, en Inglaterra, ¿no? Ahí está la literatura fantástica y de terror. Que si tú lo lees ahora dices, bueno, esto no es terror como el que estamos acostumbrados actualmente en nuestra sociedad, ¿no? A las películas de terror. Pero prácticamente si no has leído Frankenstein, y es más, si no has leído algo, si no has leído un libro, pero te gustaría meterte en la literatura y quieres algo que te llame la atención y que además te jale mucho esa literatura y que digas, oh, ya son las 3 de la mañana y no quiero dejar de leer, quiero seguirlo leyendo porque está muy interesante, lee Frankenstein. Hay muchos libros, hay otros libros que también te recomendaría, pero ahorita, hablando del romanticismo, Frankenstein es un libro donde vas a ver vas a ver el romanticismo, pero además es un libro que te jala mucho, ¿no? Es muy llamativo, es muy ligero de leer, no es tan denso y además es fácil de leer. Sí, pues es fácil de leer, como lo decía ahorita, pero además llama mucho la atención al lector.
captura mucho al lector. Y prácticamente este libro trata de un científico, o bueno, un estudiante que trata de hacer algunos experimentos y hace una creación y crea a un monstruo. Pero este monstruo para él es muy, muy feo, él no lo quiere, lo deja, se va de ahí del lugar de donde lo creó y el monstruo desaparece. Un tiempo después le llegan las noticias de que su hermano menor ha sido asesinado. Perdón, tal vez aquí hay un spoiler alert. Su hermano menor de Frankenstein ha sido asesinado, no saben quién fue, y Frankenstein se va dando cuenta que quien hizo esto es el monstruo, y el monstruo ha estado siguiéndolo y tratando de destruirle la vida. Ya hasta bajé la voz, ¿no? Pero está tratando de destruirle la vida a Frankenstein, porque Frankenstein le ha destruido la vida a él, aunque fue su creador, pero le destruyó la vida de cierta manera. Ustedes lo van a ver en el libro, esa es la parte interesante del libro, y es como una venganza que está tratando de hacer. ¿Qué podemos ver ahí? Pues el irracionalismo, ¿no? Que no es racional. Hay fantasía, pues hay un monstruo, ¿no? Un monstruo que fue creado por otro hombre, o sea, es otro hombre creado por otro hombre. Fantástico, en este caso, bueno, pues sí, la fantasía, ¿no? De seres sobrenaturales. El individualismo, todo el libro está narrado por medio de Frankenstein. Está narrado en primera persona. Frankenstein es el narrador, entonces ahí vemos el yo. Vamos a seguir avanzando. Ahorita vamos a hacer a un lado a Frankenstein, ¿no? Porque además ni siquiera es la literatura española, pero solamente estaba más o menos para que se den una idea. Hay defensa de la libertad. Ha definido como el liberalismo en literatura en palabras de Víctor Hugo. En el área moral, ellos conservan el sentimiento como única norma de conducta, lo que los lleva a defender y disculpar el amor adúltero o el suicidio. En el arte y literatura rechazan las normas neoclásicas buscando la originalidad. Entonces, tienen pensamientos muy liberales, ¿no? Para ellos el amor adúltero o el suicidio es algo normal y algo que se puede perdonar o hasta se puede defender, de acuerdo a ellos, ¿no? En el arte y la literatura ellos rechazan las normas neoclásicas. ¿Cuáles son las normas neoclásicas? El neoclásico, de hecho, está antes del romanticismo. Entonces el neoclásico, romanticismo, realismo. Así es como van, ¿no? En ese orden. Neoclásico, romanticismo, realismo. El neoclásico es sumamente simple. Es una literatura muy muy simple y muy educativa. En el neoclásico ellos dicen: ok, no vamos a hacer arte solamente por hacer arte. Vamos a hacer arte para que la sociedad aprenda algo nuevo. Queremos que la sociedad sea educada a partir de nuestro arte. Que nuestro arte no sea solamente para entretener a las personas o para distraernos o para perder el tiempo, sino que las personas aprendan. Esa es la razón por la cual muchas personas, muchos escritores del neoclásico lo que hacían era que escribían obras teatrales. Por ejemplo, vemos el Sí de las Niñas en el neoclásico, donde trata, que también tengo un podcast acerca del Sí de las Niñas, solamente así en 4 o 5 palabras, les digo, trata acerca de los matrimonios concertados para que la familia salga de pobre y que aunque las personas no estén enamoradas, de cómo la gente se casa para eso. Y en el neoclásico están diciendo: esas ya son cosas del pasado, debemos aprender que las personas deben de casarse por amor y no por que los padres ya decidieron quién se va a casar con quién, sino que las personas tienen el derecho de decidir con quién van a casarse. Eso es prácticamente el neoclásico. Entonces, ahora hay una defensa de la libertad. Y ellos ya rechazan las normas neoclásicas y quieren ser originales, porque el neoclásico es muy cuadrado, es decir,
Así debe ser el arte, debe ser educativo, debe enseñar a las personas, debe ser simple. Para ellos el arte en el neoclásico era simple. Y otras cosas también características del neoclásico, por ejemplo, era que era en espacios muy pequeños, todo pasaba en espacios muy pequeños. Si leías una historia, la historia pasaba, por ejemplo, en una tarde, o pasaba de la tarde, la noche y la mañana, pero no era como que en distintos años, en distintos tiempos, no. Y también era en espacios definidos en el neoclásico. Por ejemplo, en el Cid de las Niñas pasa todo en un mesón, ¿no? Como un hotel, tipo hotel, un mesón, ahí pasa todo. No van cambiando los lugares, no están en el bosque y luego en un cementerio y luego en un hotel, no, solamente están en un hotel. Mientras que en el romanticismo ya hay más libertad, ¿no? Ya puede ser que todo se lleve a cabo en un bosque y de allí puedan irse a un cementerio y de ahí a una casa, etcétera. Eso lo vemos, por ejemplo, en Ojos Verdes de Bécquer, con el escritor Bécquer español romanticista. Están en distintos lugares y buscan la originalidad. Una vez más, aquí ya no hay que educar a la gente. No importa si la gente aprende o no a partir de mi arte, sino yo quiero ser original. Y también lo podemos ver en la originalidad, en que a veces violan las reglas de escritura y no son tan cuadrados en cuanto a la escritura en su poesía, por ejemplo, sino que a veces ellos no respetan la métrica o no respetan las reglas que dicen, no sé, tiene que ser... no, por ejemplo, no puedes poner signos de admiración en la poesía, no sé, un ejemplo. Y ellos entonces en la originalidad ponen signos de admiración en la poesía, ¿ves? Ahí es donde tú puedes ver su originalidad, que ellos dicen, no, nosotros somos unos rebeldes, prácticamente, ¿no? Veamos, el idealismo ahora. El idealismo pues se considera al poeta y el artista como genios, capaces de penetrar de manera intuitiva en lo desconocido, en lo misterioso. Una vez más podemos regresar a Frankenstein, ¿no? Lo desconocido, lo misterioso, en si el hombre puede crear vida o solo Dios puede hacerlo. Esto llevará a los románticos a la búsqueda de los ideales inalcanzables en todos los aspectos, en especial en el amor, en lo cual los conducirá al choque con la realidad y el desengaño. Se van a dar cuenta que el amor, también se te puede romper el corazón en el amor, ¿no? Y que aunque idealizan mucho, chocan con esa realidad, chocan con la realidad de que pues a veces idealizamos mucho el amor y quizás te ha pasado, ¿no? Quizás te ha pasado que conoces a una persona muy atractiva, una chica muy atractiva, un chico muy atractivo y estás idealizando, ¿no? En tu mente ya idealizaste cómo se van a casar y van a tener hijos y es una persona muy dulce, muy atenta, ahí está tu idealización y después conoces a la persona, por fin te da una oportunidad de salir a una cita con él o con ella y ahí es donde te das cuenta de la realidad y el desengaño, ¿no? Que no siempre es como nosotros idealizamos a las personas, desafortunadamente. El nacionalismo, valoran los rasgos de cada país y recuperan su historia y costumbres. El exotismo, el rechazo de la sociedad moderna, los lleva a situar sus obras en lugares lejanos como el Oriente, el Occidente, la época medieval, ruinas medievales. Puede ser también un bosque, una vez más el cementerio, puede ser un cementerio también. A veces les gustan los lugares alejados, los lugares solos, les gusta el mar, una isla. Posiblemente ellos podrían pensar en estar en medio del mar, ellos solos, en una isla desértica, en una playa virgen, ¿no? Donde no hay gente, donde no hay turistas. Les gusta la soledad, ¿no? El espíritu rebelde y juvenil. Sintonizaba mejor con las inquietudes de la juventud como la rebeldía, la pasión,
y por eso chocó con los gustos del público de más edad educados en el neoclásico, porque las personas mayores ya para este tiempo habían sido educados en el neoclásico, una vez más, que era muy cuadrado y que el arte era para educar a las personas, para que las personas cambiaran, mientras que ellos no. Ellos tenían un espíritu rebelde y juvenil, ¿no? Entonces pensemos en el romanticismo en gente joven. Y no me refiero que necesariamente los escritores eran gente joven, sino pensemos en las actitudes de una persona joven, de una persona de secundaria, de una persona adolescente que tiene muchas ganas de comerse el mundo, como decimos los mexicanos, ¿no? Quiere comerse el mundo a mordidas, quiere hacer muchas cosas y es muy rebelde, no quiere seguir las reglas, sobre todo lo que sus padres le dicen no lo quiere hacer, lo que el gobierno le diga no lo quiere hacer, lo que en la escuela le digan no lo quiere hacer. Pues algo así eran los románticos, tenían este espíritu rebelde y juvenil. Y es propio de este movimiento un gran aprecio de lo personal, un subjetivismo e individualismo absoluto y un culto al yo fundamental y al carácter nacional. Una vez más, lo personal, regresamos al yo, ¿no? Al subjetivismo, lo que yo pienso, lo que yo opino, a mi punto de vista esto es bello, a mi punto de vista esto es lo que debería hacerse. Igual, no tratan de educar a las personas, ¿no? Pero a ellos solamente les preocupa lo que ellos piensan y no lo que los demás van a pensar. Ahí vemos otra vez ese pensamiento rebelde y juvenil, ¿no? Y el individualismo absoluto. Muchas veces vamos a ver las obras donde están solos, donde es una voz muy personal, puedes darte cuenta de la soledad. En Frankenstein, de repente quien habla es el monstruo y el monstruo está solo, ¿no? Y también tiene sentimientos, por cierto, y tiene ganas de dejar su soledad. Sin embargo, la soledad lo sigue a él. Y entonces ahí vemos al individualismo absoluto y un culto al yo fundamental, una vez más, el yo. Y al carácter nacional. El Volksgeist, perdón, no hablo alemán. El Volksgeist, que viene siendo prácticamente el nacionalismo, ¿no? El carácter nacional frente a la universalidad y sociabilidad de la ilustración en el siglo XVIII, y es una respuesta o contraposición al neoclásico, una vez más. Prácticamente, ¿qué es lo que pasa? Y esto lo vamos a ver lo vamos a ver muy seguido en la literatura. Primero todos van muy a la izquierda, ¿no? Por ejemplo, o muy a la derecha con el neoclásico. Muy a la derecha. Y de repente llega el romanticismo. Ok, ahora todos vamos a la izquierda y odiemos a los de la derecha, ¿no? Y después llega el realismo y otra vez vámonos a la derecha, todos, y odiemos a los de la izquierda, a los del romanticismo, no, ellos estaban mal. Y luego otra vez vámonos a la izquierda, y así van. Es como, se le llama esto como un fenómeno de péndulo, ¿no? Todo a la derecha, todo a la izquierda, todo a un lado, todo al otro. Y esto lo vemos pues ahorita, ¿no? Ahora están todo en contra del neoclásico. Y después llega el realismo, y el realismo va a estar todo en contra del romanticismo, ¿va? Y también intentó renovar y enriquecer el limitado lenguaje del estilo neoclásico. El limitado lenguaje, quise decir aquí. El limitado lenguaje del estilo neoclásico. Una vez más, el neoclásico era muy limitado, era muy cuadrado, era para educar a las personas. Y entonces, si quieres educar a las personas, no vas a utilizar un lenguaje elevado, ¿verdad? Vas a utilizar un lenguaje que llegue a todo mundo y que todo mundo entienda. Porque tu objetivo es que la gente aprenda. Y entonces, si utilizas un lenguaje muy elevado, la gente no va a aprender, porque no van a entender. Y entonces aquí está el péndulo,
el romanticismo se va al otro lado y dicen, no, pues vamos a renovar el lenguaje en nuestra literatura, vamos a utilizar un lenguaje que no sea tan limitado, vamos a utilizar lo que nosotros queramos. Y no importa si la gente entiende o no, nosotros queremos que la gente aprecie nuestro arte. O bueno, quizás no lo aprecian, pero mientras yo pueda expresarme, está muy bien. Y no me importa si mi lenguaje está muy elevado. Y entonces pues aquí vemos esta contraposición al neoclásico. Y pues entonces ellos buscan nuevas combinaciones métricas, que era lo que yo decía hace rato acá en la originalidad, ¿no? Hay nueva métrica. Flexibilizando las antiguas o buscando en culturas bárbaras y exóticas o en la Edad Media en vez de en Grecia o Roma. En el neoclásico se regresaban a los clásicos, a los griegos y a los romanos, y ellos no, ellos ya no regresan, los románticos ya no regresan a los griegos y a los romanos, sino regresan a la Edad Media o a culturas bárbaras o exóticas, las cuales son su inspiración. Una vez más, esta es la contraposición del neoclásico. ¿Cuáles son las circunstancias históricas? Bueno, pues el desarrollo del prerromanticismo español en las últimas décadas del siglo XVIII se vio frenado por las diferentes circunstancias que pasó España, como por ejemplo, pues podemos ver la Guerra de Independencia de 1808 a 1814, ya que España había sido invadida por Napoleón y estaba siendo gobernada por Pepe Botellas, que aquí les cuento un secreto. Le decían Pepe Botellas porque le gustaba tomar mucho alcohol. Así le llamaban, Pepe Botellas, pero Pepe Botellas era hermano de Napoleón Bonaparte, era José Bonaparte. El establecimiento del absolutismo por Fernando VII de 1814 a 1833, que perseguía a los liberales y reprimía la vida cultural. Esto afectó a que el romanticismo llegara a España a tiempo. Es decir, llegó a España tarde el romanticismo. Ay, amigos, ¿qué les puedo decir? De hecho, muchas corrientes, las vamos a ver también, llegaron tarde a España. España muchas veces llegaba tarde a la fiesta, como decimos por ahí. Llegaba tarde al banquete. Y pues el romanticismo no fue la excepción. Entonces el romanticismo llegó tarde a España. Durante el reinado de Fernando VII, muchos intelectuales tuvieron que irse a Francia o a Inglaterra, y entonces ahí se encontraron con el romanticismo y se enamoraron. Y por eso el romanticismo llegó hasta la muerte del rey en 1833, porque muchos intelectuales no estaban de acuerdo con este rey, y este rey además era muy opresor. Se fueron a Francia, se fueron a Inglaterra y allá conocieron el romanticismo, y entonces una vez que se muere el rey regresan a España otra vez y entonces tratan de poner ahora sus ideas de romanticismo, y que además ellos son liberales, ¿no? Y el rey no era liberal, ellos son liberales. Y se produjo una coincidencia entre la llegada del liberalismo y el triunfo del romanticismo en España. La primera obra romántica publicada en España fue La Conjuración de Venecia de Francisco Martínez de la Rosa, situada en la época medieval. Ahí vemos, ¿no? Ellos sitúan sus obras en la época medieval, aunque la medieval ya no existe. Pero a ellos les gustan los lugares alejados, exóticos, o lo medieval, las ruinas medievales, ¿no? Y trata de la lucha de los defensores de la libertad contra un tirano. Eso es lo que trata esta obra. El romanticismo español, que llegó tarde, duró muy poco, de 1834 a 1844, 10 años. Después, hasta 1868, sobrevive un periodo de transición llamado postromanticismo, en el que la literatura va evolucionando hacia el realismo. En el postromanticismo podemos ver, por ejemplo, a Rosalía de Castro. Que posiblemente podemos hacer un podcast acerca de Rosalía de Castro, si ustedes gustan. Buenísima, una buenaza en la literatura, por cierto, muy buena su literatura, sus poemas. Bueno, pues la poesía del siglo XIX. Abandonadas las restricciones del neoclásico,
que ya les expliqué ahorita mucho, que estoy seguro que ya ahorita saben el neoclásico muy bien porque ya lo dije como 3 veces de qué trata. La libertad de creación llevó a los poetas a alcanzar un estilo personal. La poesía romántica española no produjo obras de gran valor porque, recordemos, duró muy poquito tiempo. Y habrá que esperar a los poetas posrománticos como Bécquer o Rosalía de Castro. Bécquer también llega en el posromanticismo para encontrar una poesía intimista de calidad. Pero podemos situar a Bécquer en el romanticismo también, si hablamos del romanticismo en España, podríamos decir Bécquer es uno de los escritores románticos, pero también se le considera posromántico. Recordemos, no es que ahorita llegue alguien y diga, ok, se acabó la literatura romántica, a partir de hoy, a las 3 de la tarde, vamos a comenzar a escribir literatura posromántica. Pues no, ¿verdad? Sino que nosotros ya lo dividimos, ya que pasó el tiempo, lo dividimos en periodos para entenderlo más fácilmente. Pero no es que estrictamente Bécquer sea del posromanticismo o del romanticismo, sino que él es del romanticismo, pero ya de una parte tardía. Pero recordemos, solamente duró 10 años en España. Y pues la poesía lírica adquirió un gran desarrollo durante el romanticismo. Entonces, lo que escribían principalmente los románticos era poesía, pero también escribieron cuentos y novelas, ¿verdad? Pero la poesía es algo que se caracterizó mucho del romanticismo. En Alemania, por ejemplo, podemos ver a Goethe y a Heine. En Inglaterra podemos ver a Lord Byron, que, como lo mencionaba hace rato. En Francia podemos ver a Victor Hugo. Mayúscula, mayúscula, mayúscula. Perdón, si están viendo el video, pues sabrán a qué me refiero. Ahí deben ir unas mayúsculas. La poesía romántica se puede dividir en dos, ¿no? Está la poesía lírica, que expresa los sentimientos, y la poesía narrativa, que relata sucesos. En cuanto a la poesía lírica del romanticismo, se caracterizó por un estilo retórico y altisonante, como en abundancia de exclamaciones. Ahorita vamos a ver un ejemplo acerca de las exclamaciones. En cuanto a la métrica, se trajo de consigo nuevas innovaciones, fruto de la libertad y la importancia de la inspiración. Usaron las estrofas clásicas, pero aportaron nuevas combinaciones métricas, que era lo que decía ahorita. Esa es su originalidad de ellos. Ellos dijeron, no vamos a seguir las reglas métricas, pues igual podemos crear nuestras propias reglas métricas, y ellos las crearon. Y entonces, por ejemplo, está la polimetría, que es el uso de diversas variaciones métricas dentro de un mismo poema, y fue una práctica muy común de ellos. Dentro de las estrofas de arte mayor, la estrofa más popular fue el cuarteto. Y en las estrofas de arte menor, la redondilla y la quintilla se usaron en el teatro como en poesía. Pero la composición favorita por su arraigo a la tradición española fue el román. ¿Cuáles son los temas románticos? Bueno, los temas románticos tienen variación y abarcan varios motivos y sentimientos como la mujer ideal, el desengaño amoroso, la tristeza, la soledad. Con frecuencia se funden con un paisaje o la ambientación que funden distintos elementos como la noche, el cementerio, las ruinas medievales, el mar, posiblemente una isla. Pues sí, les gustaba a ellos mucho esto, ¿no? Los lugares alejados, todo esto. Y en la poesía narrativa hay narración, recordemos, entonces hay poesía narrativa y poesía lírica, ¿no? Y en la narrativa hay narración de leyendas y acontecimientos históricos. Y hay dos grandes rubros, que son los poemas extensos y los poemas breves. Y los extensos, como su nombre lo dice, son poemas de miles de versos que tratan temas históricos, legendarios o fantásticos, como El Moro Expósito, o Granadas de José Zorrilla, o El Estudiante de Salamanca de José de Espronceda. Los poemas breves, en los que la estrofa más utilizada es el román, es el romance. El Duque de Rivas se orientó hacia la temática histórica
y Zorrilla se especializó en las leyendas basadas en tradiciones populares y en la creación del romancero medieval. Ahora, el romanticismo que se entiende en España no es precisamente como fue en el resto de Europa. Becker es quien se nota más como uno de los escritores más románticos. También es Espronceda, sin embargo, los demás autores que se posicionan en esta misma época no tienen algunos rasgos del romanticismo. De hecho, en la literatura lo vamos a ver a veces. Algunos autores no son tan cuadrados y no encajan tanto en la época en la que ellos están. Lo vamos a ver de repente. Pero aquí en la literatura romántica en España, en España en el siglo XIX, sí es muy fácil clasificar a los autores. Siento que ya es más, lo vamos a ver sobre todo más en la literatura más contemporánea, donde a veces ya no encajan dentro de su rubro, pero por ahí puede pasar, ¿no? Pues vamos a revisar a Becker con acento en la E, Becker, en la primera E, Becker, Gustavo Adolfo Becker. Veamos la rima 53. Si no sabes números romanos, la L es un 53. Esta rima es conocida, se llama, pues es la rima de las golondrinas, ¿no? ¿Qué les parece si les leo esta rima y después la discutimos? Después vemos cuáles son los rasgos románticos que vemos aquí. Dice: volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala a sus cristales jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban, tu hermosura y mi dicha a contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las tupidas madreselvas de tu jardín, las tapias a escalar, y otra vez a la tarde aún más hermosas sus flores se abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío, cuajadas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Volverán del amor a tus oídos las palabras ardientes a sonar, tu corazón en su profundo sueño tal vez despertará. Pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate, así no te querrá. ¡Wow! Muy profundo, ¿no? Muy personal. Podemos ver aquí el toque personal del autor. Podemos ver los sentimientos, ¿no? Que son de las cosas principales. Vamos a regresar acá. El individualismo, pues, habla acerca de él, ¿no? De sus sentimientos. Habla acerca de lo que le está pasando a él. Podemos entender, pues, que aquí hay una ruptura amorosa. Posiblemente ya no van a volver, pero él sigue enamorado de esta mujer y quizás ella ya no está enamorada de él, o quizás ella lo engañó. No sabemos, ¿no? Ahí ya estaríamos especulando, y en la literatura nunca se debe especular. Pero pues podemos ver los sentimientos, el yo, ¿no? Y los sentimientos. Podríamos ver el idealismo, ¿no? El idealismo que pues al principio está idealizando el amor, ¿no? Está idealizando que dice como cuando estaban las gotas del rocío y nosotros las contemplábamos caer y pasaban como todos esos momentos muy felices, pero ahora hay un choque con la realidad y el desengaño. Esas golondrinas ya no van a volver. Bueno, y podemos ver otra cosa que podemos ver, la originalidad acá. ¿Dónde vemos la originalidad? El autor utiliza signos de admiración, ¿no? Utiliza esos signos de admiración que normalmente
no son comunes en la literatura, en la poesía. Y aquí están los signos de admiración. El autor los utilizó. No volverán. Así no te querrán, ¿no? Es como un énfasis. Desengáñate. Así no te querrán. Y bueno, pues los sentimientos. El amor, ¿no? El amor o el desamor. El desengaño. Ahí están, ahí podemos ver los sentimientos. Que por cierto, hay una canción por ahí de La Oreja de Van Gogh que escribieron, que se llama Jueves, ¿no? Que me parece que habla acerca de los atentados terroristas que hubo en España hace algunos años. Y hay una parte en la canción que dice como las golondrinas del poema de Becker. Ah, bueno, pues ahí ya puedes ahí hacer un comentario a las personas que estén escuchando esta canción contigo y les dices, yo sé a qué se refiere cuando habla de las golondrinas del poema de Becker. Pues es que habla del romanticismo y de los sentimientos, y habla acerca de cómo el poeta decía que estas golondrinas nunca van a volver, porque estas golondrinas que se aprendieron nuestros nombres no volverán. Para escucharte más intelectual, ¿sale? Bueno, pues esa es la rima 53. Hay muchas otras cosas que podemos hablar, ¿no? Pero resalta los sentimientos. Ahí vemos los sentimientos, puramente. Vamos con José de Espronceda, La canción del pirata. La canción del pirata, esto que puse aquí solamente es una parte. De hecho es un poema muy largo y no cabía todo el poema, y solamente puse aquí esta primera parte, o una parte que está al inicio del poema, pero si les interesa pueden buscarla, y está más larga. Por cierto, hay una canción de rock que cantan con la canción del pirata, o sea, le compusieron melodía y la cantan en rock. Esta canción está muy, muy interesante. Bueno, pues les voy a leer este poema de Canción del Pirata, y ahorita discutimos qué es lo que podemos ver que resalte en el romanticismo. Dice: con 10 cañones por banda, viento en popa a toda vela, no corta el mar si no vuela, un velero bergantín. Bajé el pirata que llaman, por su bravura el temido, en todo mar conocido, del uno a otro confín. La luna en el mar riela, en la lona gime el viento, y alza en blando movimiento olas de plata y azul. Y va el capitán pirata cantando alegre en la popa, Asia a un lado y el otro a Europa, y allá en su frente Estambul. Navega, velero mío, sin temor que en mi enemigo navío, ni tormenta ni bonanza, tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. 20 presas hemos hecho a despecho del inglés, y han rendido 100 naciones sus pendones a mis pies. Que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria la mar. Allá muevan feroz guerra ciegos reyes por un palmo más de tierra, que yo aquí tengo por mío cuanto abarca el mar bravío, y quien nadie impulsa leyes. Y no hay playa sea cualquiera, ni bandera ni esplendor, que no sienta mi derecho y de pecho a mi valor. A la voz de barco viene, es de ver como vira y se previene a todo trapo a escapar. Y bueno, de hecho sigue, ahí yo le corté, ¿no? ¿Qué podemos ver en este poema? Podemos ver otra vez el yo. El yo, solamente está hablando acerca de yo. Yo soy el pirata, este es mi barco. La parte aquí que resalta, ¿no? Que es mi barco, mi tesoro, es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria la mar, ¿no? Entonces, lo mío, lo que yo soy, mis sentimientos. ¿Qué podemos ver también? La soledad. Está solo este pirata. Y este pirata está en una inmensidad. Está solo en una inmensidad. ¿Y cuál es? El mar. Y lo único que tiene con él, su barco. No tiene otro tesoro.
no tiene un amor, no tiene un amigo, no tiene un familiar. Solamente tiene su barco y ese es su único tesoro. ¿Y cuál es su Dios? La libertad. Porque recordemos, algunos de ellos tenían ideas de libertad, de liberarse, ¿no? De liberarse ante las monarquías, o de liberarse ante las leyes que había, ¿no? Recordemos, son personas con un espíritu rebelde y juvenil. Y su única patria, pues la mar. Vemos también, por ejemplo, aquí que utiliza los signos de admiración. Una vez más, se utilizan, ¿verdad? Que generalmente no se utilizaban en la poesía. Y aquí en el romanticismo ya las están utilizando. Podemos ver aquí que habla de Asia, de Estambul. Habla de algunos países que son exóticos para ellos en ese tiempo, ¿no? Asia, China, Japón. Esas culturas, pues, son exóticas para ellos. Estambul. De hecho, en este caso no aplica para la escritura española, pero de hecho en otros países en Europa, España a veces lo veían como un lugar exótico. ¿Por qué? Pues porque estaba atrasado, ¿no? Porque era casi medieval todavía, aunque ya habían pasado los años, todavía seguía con muchas ideas retrógradas. Entonces, para algunos países en Europa, España era un país que podría ser exótico para ellos, ¿no? Pues bueno, eso es lo que podemos ver. ¿Qué otras cosas pueden ver ustedes? No sé, quizás hay algunas que me faltaron a mí. Y vamos a ver una última cosa, que en este caso es El caminante sobre el mar de nubes, del pintor Caspar David Friedrich. Es un pintor alemán. Es una pintura alemana, no es una pintura española, pero es una pintura muy icónica del romanticismo. ¿Qué podemos ver aquí? Pues podemos ver la soledad, ¿no? Está ahí nada más, no hay nada. Podemos ver un lugar alejado. Aquí pues sí necesitan ver el video, perdón, en el podcast quizás no lo van a poder apreciar, o busquen ustedes esta pintura en Google que se llama Caminante sobre el mar de nubes. Podemos ver que está en un lugar alejado, ¿no? No está en un lugar donde está la sociedad. No vemos casas, no vemos pues sí, no vemos casas, no vemos ningún otro lugar donde viva alguien más. Está en un lugar alejado. ¿Podría ser un lugar exótico? Quizás. A lo mejor es un lugar exótico, ¿no? Se ven a lo lejos unas montañas, se ven las nubes, entonces quiere decir que llegó a un lugar muy alto, ¿no? Porque de acuerdo al título está sobre un mar de nubes, entonces quizás llegó a una montaña muy muy alta y las nubes le han quedado abajo, ¿no? Podemos ver el yo, ¿no? ¿Qué está haciendo esta persona? Está contemplando. Su posición se ve como que está contemplando este mar de nubes, esta inmensidad, este lugar alejado, solo. Está contemplando. No sé qué otras cosas pueden ver ustedes. No vemos como lugares, como colores vivos, ¿no? Es algo que llama la atención. Son colores un poco más oscuros. Pues sí. Aquí está el individualismo. Aquí está el caminante sobre el mar de nubes. Y pues creo que es una buena manera para cerrar el romanticismo. ¿Qué les parece? A mí me encanta el romanticismo porque toca los sentimientos de las personas, ¿no? Y te mueve los sentimientos. Becker, sobre todo, te mueve los sentimientos cuando lees esto y dices, no van a volver esas golondrinas. Nadie más te va a amar como yo te amo. Como que sí, mueve los sentimientos ver estas pinturas o escuchar a Beethoven, a Chopin, escucharlos, ¿no? A estos músicos romanticistas.
es una manera como mueve los sentimientos y como ellos se expresan. Sé que estoy usando mucho la palabra sentimientos, pero es que hay mucho... Meten mucho ellos sus sentimientos también, y eso es lo que debe hacer el arte, ¿no? Y el arte debe mover tus sentimientos, no solamente en cosas bonitas, puede ser en cosas tristes, ¿no? Puede ser que esto te causa un poco de melancolía. A lo mejor no te hace pensar en algo hermoso, algo sumamente bello, pero te hace pensar en una melancolía, ¿no? En esa soledad, en esas veces que has estado solo, en esas veces que has estado en casa y está lloviendo y estás solo y piensas, ¿qué he hecho con mi vida? Han pasado los años y no he hecho nada con mi vida. No sé, algo así, ¿no? Pues eso es lo que te hace pensar el romanticismo. Pues bueno, espero que hayan disfrutado el romanticismo. Podemos de repente por ahí hacer otro sobre Rosalía de Castro. Si ustedes gustan, pues denle like a este video, por favor. Síganme. Perdón, ya me puse melancólico. Nada más de ver esto me cambió la mente y me puse melancólico. Pero regresemos a esa actitud rebelde de los romanticistas. Hay otra cosa. Cuando piensas en los romanticistas, yo siempre que pensaba en los romanticistas para mis exámenes pensaba como en los emos, ¿no? Como en los que se visten de negro y están que a veces quieren cortarse las venas. No hagan eso, por favor, pero que a veces hacen eso y están pensando en, es que nadie me entiende, nadie me comprende, estoy solo en este mundo. Ese es el romanticismo. Esos son pensamientos muy romanticistas. Entonces una manera fácil de recordar a los romanticistas es eso. Pues bueno, espero que tengan un buen día. Chequen mis demás videos, revísenlos por favor. Espero que esto les ayude para estudiar, para conocer más del romanticismo, para algún examen que vayan a hacer o algún ensayo. Y o si no, si ustedes lo hacen pues como yo, porque les gusta entretenerse a veces escuchando estas cosas, pues espero que lo hayan disfrutado. Síganme por favor, sigan la cuenta Spanish Literature, denle like o manita arriba al video y suscríbanse para que les lleguen las notificaciones de más videos que voy a estar subiendo